Hola, muy buenas, mi nombre es Jordi Monía, soy licenciado en matemática y entrenador de Olimpiadas Matemáticas. En este video estaré resolviendo un problema de la Olimpiada de primaria y un problema de la Olimpiada, pero en nivel básico. Así que atentos y si quieres entrenar conmigo, te dejo la información más adelante. Acá podemos ver las pruebas que se aplicaron a nivel nacional de cuarto, quinto, sexto grado, nivel básico y nivel medio. Pero para que sea un examen o un video para todos, vamos a tomar niveles medios. Por ejemplo, en quinto grado vamos a tomar el problema 3, que es una brecha entre cuarto y quinto y es el problema que está a la mitad, que nos habla de un tanque lleno de agua hasta sus 3/4 partes. En el caso de la Olimpiada secundaria vamos a trabajar con nivel básico, en específico el problema 3 también, que nos habla de divisibilidad. Entonces vamos a resolver ambos problemas y si quieres entrenar conmigo de manera privada y personal, ya sea una sola persona o si tuviste varios estudiantes clasificados de tu misma escuela, te dejo mi WhatsApp aquí para que puedas escribirme y ver el horario. Solo tengo 7 cupos disponibles previos a las Olimpiadas hondureñas de matemáticas que hay, así que si me escribes pronto, mucho mejor aún. Pasamos con el primer problema que nos habla de un tanque lleno de agua. Nos dice, un tanque está lleno de agua hasta sus 3/4 partes. Se extraen 140 litros, entonces el tanque queda lleno hasta sus 2/5 partes. Y nos hacen dos preguntas que tenemos que responder. ¿Cuál es la capacidad total del tanque y cuántos litros faltarían para llenarlo por completo? Ok, aquí tenemos que saber trabajar con fracciones, así que si no estás muy bien con fracciones, da un pequeño repaso y vamos a comenzar con el problema. La primera parte nos dice que tenemos un tanque. Yo en este caso voy a hacer un tanque con forma cilíndrica. Siempre les recomiendo hacer figuras o representaciones de lo que el ejercicio les dice. Al final eso es muy bueno para que los jurados entiendan la manera de trabajar de ustedes o cómo ustedes están comprendiendo este problema. En este caso yo voy a dividir el tanque en 4 partes. Tendrían que ser iguales. La verdad dudo que mis representaciones sean iguales. Y ahí pueden ver las 4 partes. Hice 3 líneas porque la de arriba es una parte, esta es otra parte, esta es otra parte y esta es otra parte. Entonces ahí están las 4 partes de las que nos habla. Pero nos dice que está lleno hasta sus 3/4 partes. Es decir, que de estas 4 partes, 3 están llenas. Voy a representar la parte que aún tiene agua. Porque hay una parte que no tiene agua, tiene pues aire o está vacío en esa parte superior que se ve ahí. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice que se sacan o se extraen 140 litros y de ese tanque ahora ya no quedan 3/4 de su capacidad, sino que quedan 2/5 de la capacidad que él tenía. Entonces voy a representar ahora 2/5. Lo primero que hago es, para hacer la representación y que pueda ser un poco más visible, es que divido el tanque en 5 partes. Parte inferior, parte media y partes superiores. Son 5 partes, pero al extraer eso me quedan solo 2 de esas 5 partes. Es decir, que me queda esto, 2/5. Ok, pero ¿qué es lo que pasó de esa representación para que me quedara la otra representación? Pues se restan o se quitan 140 litros de agua. Ok, aquí tenemos 3/4 y si a esos 3/4 yo le quito los 140 litros, lo que me queda son 2/5 del tanque. Lo que pasa es que aquí pues es muy difícil comparar 3/4 con 2/5, o quizás los estudiantes no son tan acostumbrados a eso, a hacer esas comparaciones cuando el denominador es distinto. Y aquí es donde entra un tema muy importante para Olimpiadas, que son fracciones equivalentes. Ok, y es que las fracciones se pueden expresar de infinitas maneras, pero las fracciones equivalentes es convertir una fracción a otra fracción que represente la misma cantidad, pero de una forma diferente y que nos convenga. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a anotar fracciones equivalentes. Ok, hay muchas maneras de encontrar las fracciones equivalentes, mínimo con múltiplos, las tablas, entre otras, pero
Lo que vamos a hacer, o una manera de verlo, es primero, vamos a convertir 3 cuartos y 2 quintos a una fracción donde ambas tengan el mismo denominador. Ok, hay varias maneras de verlo. Una es en la tabla del 4 y en la tabla del 5, ¿cuál es el primer número que se repite? Esa es una manera clásica de verlo. Si nosotros no sabemos la tabla del 4, sabemos que 4 por 5 es 20. Y el 20 también está en la tabla del 5. Entonces, esa es una manera de verlo. La otra manera que es muy clásica es, agarro el denominador de esta y multiplico a la otra fracción, es decir, 3 cuartos, por ese denominador, 5 arriba y 5 abajo. Eso al final es la misma fracción. Va a quedar representada de otra manera, pero es la misma fracción. Porque 5 entre 5 es 1 y multiplicar cualquier número por 1 sigue siendo el mismo número. Entonces, eso. Pero, ¿qué vamos a hacer con esta fracción? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí nosotros tenemos el 4 denominador. Entonces multiplicamos a toda la fracción que está en la parte inferior, es decir, a 2 quintos, lo multiplicamos por 4 arriba y por 4 abajo, porque es la misma justificación. 4 sobre 4 es 1 y cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Entonces, miremos lo siguiente. Si nosotros hacemos esta multiplicación, recordemos, multiplicación de fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador, nos da 12 sobre 20. Importante ese 20. Ahora, en la fracción de abajo, 2 por 4, 8 y 5 por 4, 20. Ok, miren lo importante. Ya convertí esta fracción 3 cuartos en 12 sobre 20. Esa es la misma fracción, nada más que se ve de otra manera, pero es la misma fracción. Lo mismo pasa acá. 2 quintos se convirtió en 8 sobre 20, que es la misma fracción, 2 quintos, pero vista de otra manera. Ok, entonces miren lo siguiente. La primera fracción 3 cuartos nosotros la podemos escribir en su fracción equivalente como 12 sobre 20. Y 2 quintos la podemos escribir en su fracción como 8 sobre 20. Pero, ¿cuál fue el cambio que hubo desde aquí hasta aquí? Si lo vemos en litros, significa que se perdieron o se quitaron 140 litros. Pero si lo vemos como fracción, la fracción disminuyó 4 unidades en su numerador, es decir, disminuyó 4 sobre 20. Entonces aquí podemos decir lo siguiente. Si nosotros quitamos 140 litros, la fracción reduce 4 quintos. Entonces lo más importante es que 140 litros es igual a 4 quintos. A 4 sobre 20. Ya estoy yo también fallando. Eso es igual a 4 sobre 20. Ok, ahora vamos a ver las preguntas que nos hacían. Primero, ¿cuál es la capacidad total del tanque? Ok, vamos a ver lo siguiente. Nosotros sabemos que 140 litros es 4 sobre 20. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Capacidad total. Nosotros vamos a ir sumando esta fracción, 4 sobre 20, las veces que sea necesario, hasta que nos quede 20 sobre 20. Porque 20 sobre 20 significa que tenemos el tanque completo, porque tenemos todas las unidades que conforman al tanque. Entonces podemos, vamos a hacerlo así, miren. 4 sobre 20, pero 4 sobre 20 habíamos dicho que son 140 litros más 4 sobre 20, que 4 sobre 20 son 140 litros. Vamos a poner aquí LT para no tenerlo que estar detallando siempre. Vamos a hacerlo esto las veces que sea necesario hasta que nos quede 20 en el numerador. Ok, ahí ya lo llevo 4 veces y con esto ya lo vamos a tener. Ok, fíjense en lo siguiente. Vamos a sumar estas fracciones. Como todas estas fracciones que ustedes ven acá son de igual
denominador, la regla dice, se copia el denominador, es decir, copiamos el 20 y sumamos los numeradores. 4 más 4, 8, más otro 4, 12, más otro 4, 16, más otro 4, 20. Al final nos queda 20 sobre 20, que eso significa el tanque lleno. Ok, ahora vamos a sumar los litros, porque cada uno de esos 4 sobre 20 indica que hay 140 litros. Eso sería 140 más 140, 280, más 140, 420, más 140, 560, más 140, 700 litros. 700 litros. Ok, aquí nosotros respondimos la primera pregunta. 70 litros. Uy, perdón. Ya me había comido varios litros. Ok, la respuesta es 700 litros de la primera pregunta. Luego nos hacían otra pregunta. ¿Cuánto falta para que el tanque esté completamente lleno? Okay, entonces vamos a asumir lo siguiente. Ok, vamos a trabajar con esta información que está acá. Solo voy a encerrar en un cuadrito rojo lo que vamos a hacer a continuación. Recordemos lo siguiente, 4 quintos son 140 litros. Aquí nosotros lo anotamos. Ok, ¿cuánto tiene el tanque de agua ahorita? El tanque de agua ahorita tiene 8 sobre 20. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. 8 sobre 20. Vamos a ver cuántas veces tenemos que sumar nosotros 4 sobre 20 para que nos dé eso. Y lo tenemos que sumar 2 veces. ¿Por qué? Mismo, fracciones con igual denominador, se copia el denominador y se suman los numeradores. 4 más 4, 8. Pero nosotros nos habíamos dado cuenta que esta fracción, 4 sobre 20, indica que tenemos 140 litros. Entonces eso sería 140 litros más 140 litros. Es decir, que en total nosotros tenemos ahorita, después de extraer todo el agua, nosotros tenemos 280 litros. Ok, recuerden eso, tenemos 280 litros, que son 140 más 140. Pero el tanque en su total capacidad agarra 700 litros. Entonces, para saber cuánto le hace falta para llenarse, a 700 le vamos a quitar el agua que nosotros ya tenemos para ver cuánta agua le hace falta para estar completamente lleno. Y si hacemos esa resta, la respuesta nos queda en 420 litros. Y esta sería la respuesta de la segunda pregunta. Es decir, la primera respuesta es el tanque tiene una capacidad de 700 litros y la segunda es le faltan 420 litros para llenarse en su totalidad. Así que bueno, pasamos al ejercicio de nivel básico, así que todos los estudiantes de séptimo a doceavo se pueden quedar en el video para ver cómo se resuelve el siguiente problema, que es un problema meramente de divisibilidad. Nos dice el ejercicio, determina el menor entero positivo n tal que todos los dígitos del producto de 45 por n sean únicamente 5 o 7, o se puede tener una combinación, ¿verdad? 5, 7, 5, 7, 5, 7, todos que sean 5 o todos que sean 7. Ok, entonces nosotros tenemos que encontrar el n menor y cuando nosotros multipliquemos 45 por n, tiene que ser un número con puros 5 o 7, o la combinación de ambos, ¿verdad? Esas son las dos reglas que tenemos. Ok, no se nos da mucha información en este punto, pero el 45 es clave. Porque, miren, es importante. Si dos números multiplicados me dan cierto resultado, ese resultado lo puedo dividir entre ambos números. Por ejemplo, 13 por 6. 13 por 6 nos da 78.
¿Qué puedo hacer yo? Yo sé que al 78 yo lo puedo dividir entre el 13. No sé cuánto da esa. Bueno, sí sé cuánto daba, pero eso es una división exacta. Y al 78 también lo puedo dividir entre 6. Y va a ser una división exacta. ¿Por qué? Porque si dos números multiplicados me dan ese mismo resultado, significa que ese resultado puede ser dividido entre ambos números. Aquí lo importante es que el número que a nosotros nos quede de esta multiplicación, es decir, el número que va a estar hecho por puros 5 y 7, me lo va a dividir al 45. Y aquí es donde entran los criterios de divisibilidad. El problema es que como tal no hay un criterio para el 45, pero nosotros podemos combinar criterios para hacer el criterio del 45. Por ejemplo, sabemos el criterio del 2, del 3, del 5, del 7, del 9, del 11, que son criterios que sirven para saber si un número divide al otro sin tener que hacer esa división. Entonces, vamos a ver en esos criterios que mencionamos cuáles de esos multiplicados me dan 45. Pues la lista que le di, el 5 por 9 me da 45. Entonces vamos a anotar lo siguiente, 5 por 9, 5 por 9 igual a 45. Entonces, para que el 45 divida algún número, debe cumplir el criterio del 5 y del 9. Okay, debe de cumplir ambos criterios al mismo tiempo, no solo uno, los dos se tienen que cumplir. Entonces, criterio del 5 nos dice terminar, bueno, dice más, pero vamos a poner lo importante. Terminar en 0 o 5. Para que el 5 divida un número, ese número sí o sí tiene que terminar o en 0 o en 5. Ok, ya vamos a reducirlo un poquito más. Muchos pues lo pueden observar ahorita. El otro es el criterio del 9, que dice la suma de los dígitos debe ser múltiplo de 9. Que si no lo han escuchado y si es primera vez que ven los criterios, lo que significa es que si nosotros queremos saber si el 9 divide un número, no tenemos que hacer la división. Si sumamos los dígitos y nos da un número que está en la tabla del 9, el 9 sí o sí lo divide. Por ejemplo, el 504, si yo sumo sus dígitos 5 más 0 más 4, esto me da 9. 9 está en la tabla del 9. Eso significa que el 9 divide al 504 y yo no tuve que hacer esa semejante división. Y así funciona con números que sean grandísimos. Ok, ahora, importante, yo les dije que vamos a reducir el criterio del 5. El criterio del 5 dice que tiene que terminar en 0 o en 5. ¿Qué es lo que pasa? El ejercicio nos prohíbe que pongamos otro número que no sea 5 o 7, porque el resultado de esa multiplicación tiene que tener solamente 5 o 7. Entonces, sí o sí, no puede terminar en 0. ¿Y qué es lo que implica eso? Que el número tiene que terminar en 5. Por fuerza, tiene que terminar en 5. Ok, entonces bueno, ya sabemos algo importante. El número que buscamos, bueno, o la multiplicación de 45 por ese número, tiene que terminar en 5 sí o sí. En este caso, pues, eso nos ayuda un poco. Ahora lo que vamos a hacer son casos. Casos es como restringir el ejercicio a ciertas condiciones. Por ejemplo, un número de 3 cifras, un número de 4 cifras, un número de 5 cifras, un número de 6 cifras, ver cuántas condiciones tiene. Nos piden el menor, entonces vamos a comenzar de las menores cifras. El primer caso sería que tuviera 2 cifras, pero eso es imposible, porque el único número que tiene 2 cifras es 45 por 1, que es 45. No tiene un 4, o sea, ya es prohibido desde ahí. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente, que va a ser caso 1.
Lo vamos a llamar 3 cifras. Es decir, que sea un número que está entre 100 y 999. Aquí les voy a poner algo muy importante a ustedes. Múltiplo de 9 tiene que estar en la tabla del 9. Entonces, la suma de los dígitos que nosotros vamos a buscar puede ser 9, puede ser 18, puede ser 27, puede ser 36. Ok, es muy importante. Primero, caso 1, 3 cifras. ¿Qué habíamos dicho? ¿En qué tiene que terminar este ejercicio? Tiene que terminar en... Bueno, vamos a hacer esto. Esto a mí me gusta muchísimo y me encanta cuando los estudiantes lo hacen porque pueden ir probando valores en esta parte. Nuestro ejercicio tiene que terminar en 5. El número que buscamos ahorita, 45 por ese número, tiene que terminar en 5. Acá lo anotamos. Entonces, sí o sí, este número va a terminar en 5. Ahora, la otra condición que tiene que ocurrir es que al sumar sus dígitos esté en la tabla del 9. Ok, entonces, por ejemplo, primer número que tenemos en la tabla del 9 es 9. Eso significa que si sumo estos dos, tendría que ser 4. ¿Por qué 4? Porque ya tenemos el 5. Entonces, nosotros solo podemos usar 5 o 7. Entonces, es imposible hacer el 4 utilizando solamente 5 o 7. Ok, pasemos al siguiente número, 18. ¿Cómo puedo hacer el 18 utilizando estos dos números? Tampoco es imposible. Si agarro 7 y 7, me da 14, que es lo más cercano que se puede. Ni modo. El 27, pues, si lo hacemos, tendrían que ser 22 lo que nos hacen falta, porque ya contamos el 5. Tampoco es imposible, porque con dos dígitos son números del 0 al 9. Es imposible hacer el 22, solamente con 2. Ok, entonces vamos a ir al caso número 2, que ahora que sea un número de 4 cifras. Ahora pasamos a un número que está entre 1000 y 9999. Ok, que en este caso pues tiene que tener 4 dígitos. Ok, regla que nosotros habíamos notado, termina en 5. Entonces sí o sí va a terminar en 5. Ahora, estos tres números sumados con este me tienen que dar un número que esté en la tabla del 9. Ok, en este caso, si yo sumo estos tres, para llegar al 9 me hacen falta 4, porque ya tengo el 5. Y es imposible porque nosotros solo podemos usar 5 o 7. Ya si ponemos el 5 ya nos pasamos. Vamos con el 18. Como ya tenemos el 5, solamente nos hacen falta 13 que los tenemos que hacer con estos. Y eso es imposible. Podemos poner 5, 5 y 5, pero da 15, no nos da el 13 que necesitamos. Si ponemos un 7 ya nos daría 7, 5 y 5, nos da 17. Ya nos pasamos por mucho y solo ocupábamos 13 más para llegar al 18. Vamos a intentar llegar al 27. Como ya tenemos el 5, solo nos hacen falta 22. Y lo más cercano que podemos hacer es 7 más 7 más 7, que nos da 21, pero no lo logramos todavía. Y para hacer el 36 nos faltarían 31, que es imposible todavía. Entonces vamos a ir al caso 3, que sea un número de 5 cifras. Ok, en este caso siempre va a terminar en 5, siempre. Es una regla que nosotros ya lo hicimos. Entonces termina en 5. El 9 es imposible hacerlo sumando 4 números que sean 5 o 7, es imposible. Entonces descartado. Para el 18, como ya tenemos el 5, nos hacen falta 13. Entonces tampoco sería posible, porque si pongo los más chiquitos que puedo, que son 5, 5 y 5, ya me da 20. Es imposible. Vamos a ver para el 27. Ok, fíjense para el 27, como ya tenemos 5, solo nos hacen falta 22 para llegar al 27. Entonces con estos números nosotros tenemos que hacer 22. ¿Y qué pasa si nosotros ponemos 5? Bueno, lo voy a poner en otro color. Si nosotros ponemos 5, 5, 5 y 7. 5 más 5, 10, más 5, 15, más 7, 22, más 5,
27, que está en la tabla del 9. Ok, prácticamente ya hicimos lo más difícil. Ya hicimos lo más difícil, que es buscar un número que eso sea. Nos piden el menor. Entonces, esta es la única manera de hacer el menor. Muchos de los exámenes que yo revisé aquí en Comayagua ponían este número 7, 5, 5, 5, 5. Pero ¿qué es lo que pasa? Es cierto, el 45 divide este número y está muy bien y van a encontrar una solución. El problema es que nos piden la menor solución y la menor es esta, porque nos conviene colocar los números más pequeños al inicio, porque tienen un mayor valor posicional. Entonces, miren toda la información que ya sacamos. Ok, aquí más abajo, yo sé que si yo multiplico 45 por n, eso me va a dar este resultado que está acá. ¿Qué es lo que decía el ejercicio? Un número formado por solamente 5 o 7, que es lo que tenemos. Pero el ejercicio no me preguntaba que yo encontrara eso, me preguntaba cuál era n. Entonces, aquí hacemos un despeje. Ese 45 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y bueno, voy a hacer la división solo para enseñarles de que sí, de que el 45 divide a eso, pero como nosotros sabemos los criterios de divisibilidad y ya sabemos que se cumplieron esas reglas, no es necesario hacer la división, porque si ustedes están seguros que tienen los argumentos para justificar eso, no hay problema. Entonces, ok, vamos a hacer... Si es divisible, cabe una vez en el 55, lo cual me da 10, bajo el 5, que cabe dos veces, lo cual me da 90. Al hacer esta resta me da 15, bajo el 7 cabe 3 veces, que es 135. Esto me da 22, bajo el otro 5, y cabe exactamente 5 veces, que es 225. Y esto me da 0. Si en una división el residuo es 0, significa que la división es exacta. Y n es este valor que está acá, 1235. Y esa es la respuesta. Si quieres ver más ejercicios de esta olimpiada, decime cuáles te interesan. Quizás los pueda resolver y si no, pues contáctame. Ahí te dejé mi WhatsApp para que me escribas y programemos algunos entrenamientos.